el amigo Varela, siempre dijeron que el CIS estaba sobre representando el voto de izquierdas. Como lo actual. Y es que yo creo que las encuestas del CIS siguen dando información útil. Lo único que hay que hacer, por favor, es coger la última página, la de la estimación, que es la única que todo el mundo mira, depositarla con mucho cuidado en el cubo de la basura, sí, y a continuación leerse lo demás, ¿no? Porque lo demás sí que hay información útil. No se puede decir que las elecciones en la Comunidad de Madrid hayan causado grandes incendios mediáticos. Es de destacar que en la primera fase del recuento, cuando se detectó que había un incremento de votos en las zonas conocidas como zonas obreras de la Comunidad de Madrid, el llamado cinturón rojo, se pudo pensar que eso se podría traducir en una mayoría del bloque de la antiderecha. Efectivamente, hubo mayor participación en todas esas zonas, pero se tradujo en más votos para el Partido Popular. ¿Cuál ha sido la zona de Madrid en la que más ha subido esa participación? Pues ha sido la zona sur, 13,8 puntos más de participación respecto a 2019. Y vamos a irnos a algún municipio, por ejemplo, Fuenlabrada, feudo típico de la izquierda, 17 puntos más que en 2019. Bueno, en términos generales yo creo que habría que decir que los madrileños le han hecho caso a los partidos políticos y han ido a votar. Estas elecciones en Madrid, los partidos políticos las han planteado como una cuestión de vida o muerte, una cuestión trascendentalísima, y en este caso los madrileños efectivamente han asumido que efectivamente es una cosa trascendental, puesto que han ido masivamente a votar. Es que ese 80% que dicen ni siquiera se alcanza nunca en unas generales, ni siquiera en el año 82 se alcanzó esa, es decir, que es algo insospechado, imprevisto, es algo que no ha sucedido nunca, por supuesto, en unas autonómicas ni de broma, ¿no? Esto tiene que ver con un argumento habitual de los partidos de la antiderecha, especialmente en Madrid, donde decían habitualmente que solo se producía el triunfo de la derecha porque la izquierda no votaba o porque sectores de la izquierda se quedaban en casa. Por tanto, si participaba un 50% del electorado, ganaba el PP, pero si la participación subía a un 67% para arriba, podía ganar el PSOE. En esta ocasión eso no se ha producido. No hemos conseguido movilizar como queríamos al electorado de izquierdas, al electorado progresista. Pese a que son mayoría en la sociedad, hoy los progresistas no han sido mayoría en las urnas. Esa teoría que decía el señor Almunia hace 20 años de los progresistas somos más en la calle pero hemos sido menos en las urnas, dando a entender que el motivo de la derrota es que esos votantes se han quedado en casa, y que va un poco en la idea de lo que decía el señor Iglesias en sus eslóganes de que hable la mayoría, pierde un poco de fuerza cuando un 80% de participación supone un triunfo de más del 44% del Partido Popular. A ver si se confirman los datos y con toda la prudencia y con toda la cautela, que son encuestas y no los resultados de las urnas, pero si se confirman sería prácticamente una victoria por aplastamiento. O sea, una victoria contundente de Isabel Díaz Ayuso, efectivamente. Pues esta es la ganadora de estas elecciones en Madrid, la candidata del Partido Popular, la mujer que decidió adelantar las elecciones después de lo ocurrido con la moción de censura fallida en Murcia, la Asamblea de Murcia. Y atención, Isabel Díaz Ayuso consigue un resultado espectacular, porque pasa de ser la segunda fuerza en la Asamblea de Madrid a ser la primera con rotundidad en esa misma Asamblea. De 30 escaños, atención, a esta hora, con el 93% del voto escrutado, con 3.400.000 votos contados, 65 escaños para el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Subir la música muy deprisa, es lo que están haciendo ahora para celebrar ya en el Partido Popular Calle G. No hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso, es la ganadora, clarísima ganadora de estas elecciones autonómicas, con el 74% escrutado, está en 64 escaños. Antes de nada, un titular de esta noche electoral. Bueno, el titular yo creo que es que Ayuso arrasa, yo creo que ese es el titular, vamos, y totalmente innegable de la noche. Las encuestas nos daban este escenario como un escenario probable, pero aún así yo creo que viendo los resultados es algo realmente espectacular. Estamos hablando que el Partido Popular tiene un 44% de los votos, que es un resultado de antes de la transformación del sistema de partidos. Estamos volviendo en Madrid, no teníamos un resultado así desde hace 10 años. Victoria histórica de la democracia en Madrid. La campaña se planteó en términos democracia o fascismo y ha ganado la democracia. Con una participación histórica, Isabel Díaz Ayuso arrasa con 65 escaños, al borde de la mayoría absoluta. Ya ha hablado la democracia.
que como símbolo de lo que ha ocurrido hoy en la Comunidad de Madrid, lo que ha pasado en un barrio muy concreto, en el distrito de Vallecas, un símbolo habitual de la izquierda en España y desde luego en la Comunidad de Madrid. Y este ha sido el resultado en el Puente de Vallecas y en la Villa de Vallecas, dos distritos. En el Puente de Vallecas, victoria del Partido Popular, 27%, PSOE 23%, 24% prácticamente. Más Madrid, 23%, Podemos 14%, Vox 6%. En Villa de Vallecas, Partido Popular 33%, Más Madrid 24%, ha sorpasado al PSOE, que se queda en 19%, Unidas Podemos 10% y Vox 7%. Va a tener que trabajar también la izquierda Vallecas, ¿eh? Y también acabaría con el mito de que en las zonas consideradas más humildes de Madrid votaban siempre a la izquierda, porque en esta ocasión muchas de esas zonas también han votado al Partido Popular. Esto es de lo que más o menos se quejaba el señor Monedero el propio día de las elecciones, cuando se le cazaba diciendo que le daba rabia que hubiera gente pobre que votara al PP. ¿Pero usted lo dijo? ¿Qué hacemos con los gilipollas que cobran 900 pavos y votan a Ayuso? ¿Dijo usted eso? ¿Lo admite? ¿Cuál es el problema de esa frase? No, digo que sí. Que pues está grabada. Es la denuncia que dicen que usted había dicho eso. Le pregunta a usted directamente si usted se da por aludido y dijo esta frase, no más. ¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Es decir, que es un clásico. Dice el señor Monedero que es un clásico considerar estúpidos a los pobres que votan al PP. Más que un clásico diría que es un tópico, o algo recurrente que ha hecho algún sector de la izquierda, como aquel legendario alcalde de Getafe, don Pedro Castro, con su célebre cita sobre los votantes de la derecha. El dinero de las pensiones no es de la Comunidad de Madrid. El dinero se lo transfiere el Estado. Él le transfiere el Estado. Todo lo que le decimos es, coño, da una paga más para los mayores. Da una paga complementaria. Sobre todo, dala a las pensiones más bajas. ¿Por qué la Junta de Andalucía lo puede hacer y no la Comunidad de Madrid? ¿Y por qué hay tantos tontos los cojones que todavía vota a la derecha? ¿Por qué gente pobre vota a formaciones antiizquierda en vez de a formaciones antiderecha? Pues supongo que tendrá que ver con las alternativas que tenían para ese momento, aunque está la respuesta clásica de porque les dé la gana. Pero los analistas no se ponían de acuerdo de por qué había ganado la señora doña Isabel Díaz Ayuso y algo que al PP le interesaba mucho más, digo al PP Dirección Nacional, que es si el triunfo de la señora Díaz Ayuso significaba el triunfo de don Pablo Casado o eran cuestiones ajenas. Madrid, y no solo Madrid, muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que hoy nos miran con tanta ilusión, porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Gracias. Una entrada que yo creo que ha ocurrido de Isabel Díaz Ayuso y su discurso sobre la pandemia en sectores tradicionalmente abstencionistas, poco politizados, poco ideologizados, un 20% más o menos de la sociedad en general, y que creo, en mi opinión, que el discurso de Ayuso con ellos ha sido tremendamente eficaz, tremendamente eficaz. Pero de ahí a elevar esto a categoría nacional y llegar a la conclusión de que este discurso le puede dar a la derecha española la victoria nacional, va a un mundo. El titular. Bueno, la receta, tú lo has dicho, pues claramente la ha reafirmado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el antisanchismo, la madrileñidad a nivel político y a nivel social contra lo que para ella es el sanchismo, claramente la bajada de los impuestos. Y luego, yo tengo que reconocer, me ha gustado mucho su discurso, este llamamiento realmente a que todos los que vivimos en Madrid, pues somos de Madrid. Y voy a hacer un apunte, el otro día escribí un artículo en El Mundo en el cual hablaba de cómo se ha visto fuera el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de cómo Madrid en un cierto sentido se ha reforzado también en el extranjero. Recibí muchas críticas porque mucha gente me criticó el hecho que pues en realidad fuera se ha criticado. No es verdad. En muchos países como en Italia no se ha criticado lo que ha pasado en Madrid, porque los números de la pandemia al final no han sido peores que los de otras capitales como Roma, como París, como Londres. Y esta es una realidad, es una realidad. Por lo tanto, es una apuesta muy arriesgada la que se ha hecho aquí en Madrid y que al final pues le ha dado razón. ¿Era verdad lo de la libertad o no sé cómo llamarlo del otro frente o se pasaron con los eslóganes? ¿Había dos modelos claramente en discordia en estas elecciones?
Yo creo que había dos modelos, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con el lema de comunismo o libertad. Yo creo que está muy desfasado. ¿Exagerado? Sí, yo creo que está exagerado e incluso desfasado por ambas partes, ¿eh? Pero es verdad que se enfrentaban dos maneras. En este caso, porque es muy reciente, yo creo que es, desgraciadamente, porque bueno, es una desgracia, ¿no?, vivir la pandemia que vivimos, pero yo creo que eso es lo que ha ayudado a forjar la personalidad política y casi una leyenda, o sea, porque es que lo que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso es una auténtica barbaridad en positivo. Es decir, que las últimas elecciones, que fueron las de Ruiz Gallardón a la Comunidad de Madrid, hubiera una participación del 70% y ahora casi del 80%, eso ya es un logro, pero que encima haya más que multiplicado los votos que tenía en las anteriores elecciones, bueno, es que se ha convertido ya, a partir de esta noche, la gran esperanza blanca del Partido Popular. Pero se enfrentaba al modelo de gestionar la pandemia de una manera muy concreta que era, o casualidad, la contraria a cómo la estaba gestionando el presidente del gobierno. Fíjate, yo creo que el gran fracaso de la izquierda es justamente que se ha dejado arrebatar ese concepto de libertad que ha expresado ahora tan ampliamente la presidenta Díaz Ayuso, ¿no? El concepto de libertad como libertad de oportunidades es el concepto que ha expresado, sin embargo, Mónica García, y ha sido derrotado, ¿no? Claro, la libertad no es la libertad de llevar pulseras, como ha dicho Díaz Ayuso, sino la libertad de escoger un colegio, de tener una sanidad pública, etcétera, etcétera. Son dos conceptos de libertad que expresan claramente los dos modelos de sociedad que han estado confrontados en estas elecciones. Hace 5 años, pues Pablo Casado, al cual yo tengo gran cariño personal, como es público y notorio, un ilustre desconocido. Hace 2 años Isabel Díaz Ayuso era una ilustre desconocida y hoy es un ciclón, es un tsunami, pues que ha cambiado, ha modificado todo el panorama político, sobre todo gracias a la miopía de los medios de izquierda, a los periodistas de izquierdas, a los políticos de izquierdas, que no supieron detectar, ¿no?, ese machismo implícito, ¿no?, esta chica joven. Yo escuchaba asombrado las chorradas que se decían de la community manager de Pecas, ¿no? Es decir, bueno, la gente es que no entiendo yo muy bien esa soberbia, ¿no? Pues Gabilondo, como yo soy catedrático y rector, soy más listo que nadie, etcétera, ¿no? Y no vieron que era una chica inteligente, joven, muy lista, y en periodismo se entra con una nota muy alta. Oye, Casado, a diferencia de Esperanza Aguirre, parece que sí sirve para cazar talento, ¿eh? Sí, sería un buen cazatalentos, lo digo porque Aguirre... Sí, no. Tengo mis dudas, opinión personal, de que Isabel Díaz Ayuso vaya a suponer un contrapeso de Pablo Casado. Yo creo que la relación entre ellos, por ahora, y veremos qué pasa de aquí a 5, 4 o 3 años, es absolutamente inviolable. No sé cuál es tu opinión, Javier. Bueno, hay una frase reciente, muy reciente, de Pablo Casado, que a mí me preocupó un poco, cuando dijo que él era poco menos que el fiel de la balanza entre Feijóo y Ayuso. Pero hombre, ¿cómo le da usted munición al enemigo con eso? Es decir, el Partido Popular tiene que ser uno, y yo creo que Pablo Casado, que le escribió una carta a todos los líderes regionales diciendo aprended de Ayuso, yo que él me mandaba una a mí mismo. Pero de ahí a elevar esto a categoría nacional y llegar a la conclusión de que este discurso le puede dar a la derecha española la victoria nacional, va un mundo. Ha tenido el acierto de conectar con un estado de ánimo de la ciudadanía madrileña, que está harta de la pandemia, está harta de las restricciones, y ese ha sido su éxito. Ahora, si la pregunta es si Pablo Casado puede ganar unas elecciones generales con este mismo enfoque que le ha dado Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid, mi respuesta es rotundamente no. Yo creo que además se equivocaría Pablo Casado si pensara hacer propio la estrategia política que ha desplegado Isabel Díaz Ayuso en estos últimos días. Uno de los analistas que parecía pasarlo mal para explicar por qué había triunfado la derecha era don Jesús Maraña, de Infolibre, que como no podía culpar a la abstención, optaba por insistir en que los madrileños eran una parte de España con un componente nacionalista, trumpista, madrileño, españolista, y que por tanto la señora Díaz Ayuso ganaba porque era representante de ese ala derecha de la política. Otras cosas porque todos sabemos que estamos hablando de un nacionalismo madrileño, un españolismo excluyente. Estamos hablando de un trumpismo a la madrileña, pero
decir fascismo no creo que haya beneficiado en ese sentido al PSOE. Al menos no es fascista Madrid, es trumpista. Bueno, a ver, es una victoria contundente de Ayuso, que es para lo que ella convocó las elecciones, no lo olvidemos, ¿no? Jugando con esos datos que lo pronosticaban. Hay que esperar, calma, porque es importantísimo ver si la diferencia entre bloques es tan amplia como apunta el sondeo, y otra clave importante, si es tan amplia que ni siquiera necesitaría a Vox para gobernar, puesto que si tiene un escaño más que la suma de la izquierda, nadie imagina que Vox pueda obstaculizar ese gobierno, ¿no? Creo que hay que esperar para conocer algunas de las claves de lo que sin duda es un triunfo de la versión más a la derecha del PP. En el bloque de la antiderecha, un claro ganador, Más Madrid, y su candidata, doña Mónica García, que conseguían lo que la marca Podemos no había conseguido en ninguna comunidad bajo ese nombre. Alguna confluencia sí lo había logrado, pero Podemos no, que era hacer el sorpaso al PSOE. Más Madrid se coló delante del PSOE, logrando un muy buen resultado a una candidata que había evitado acuñar el término democracia o fascismo. Era una campaña dominada por el ruido y por el fango, en el que me he dejado la piel defendiendo una política dirigida a las buenas ideas, a la ilusión, al futuro y al respeto por las cosas que de verdad importan. Hemos hecho la campaña más eficiente, la más barata en relación a nuestro presupuesto, y lo hemos hecho porque tenemos las mejores ideas, tenemos el mejor proyecto, tenemos la mejor militancia y, por supuesto, tenemos el mejor equipo, al que desde aquí le doy las gracias. Y el más humilde, podría decir alguno, pero qué duda cabe que parece que han conectado mejor que sus rivales en el bloque. Y dentro de los bloques, lo que a mí me parece que podemos un poco interpretar es que, bueno, la rendición de cuentas está funcionando. En la derecha sabemos que los votantes de derecha están muy satisfechos con la gestión de Ayuso y han concentrado todo el voto en Ayuso, y en la izquierda lo que vemos que se está premiando es a la que ha sido la verdadera lideresa de la oposición durante esta legislatura. Claramente la presencia pública de Mónica García ha sido mucho mayor que la de Gabilondo, ha sido la líder que dentro de la izquierda los votantes han identificado como la que ha sido la alternativa a Ayuso, y la están premiando con ser el partido más votado dentro del bloque de izquierdas. Hay tres fenómenos políticos occidentales que hemos ido recogiendo en España, ¿no? Empezamos con los partidos liberales y vino Ciudadanos, continuamos con los partidos reaccionarios y vino Vox, y ahora a lo mejor con la consolidación del espacio de Más Madrid, Más País, lo que estamos viendo también es la importación del fenómeno de los verdes. El señor Corredor cita el tema de los verdes porque en este momento en Alemania la nueva candidata del Partido de los Verdes está muy bien posicionada en las encuestas y se dice que será la gran rival de la heredera de la señora Angela Merkel del CDU, por delante de los socialdemócratas. En cuanto al PSOE, pues digamos que era objetivamente el mayor perdedor de la jornada. He tratado también de ofrecer y he ofrecido propuestas sosegadas para que pudiéramos vernoslas con los problemas de la ciudadanía. A veces he tenido dificultades para abrir paso, las hemos tenido para plantearlas sosegadamente. Obviamente no lo he logrado a la vista de los resultados, y lo lamento. Algunos tertulianos han querido defender a don Ángel Gabilondo diciendo que él no dirigía la campaña del PSOE, que él obedecía a lo que decían los gurús de la Moncloa, en referencia a don Iván Redondo, el señor Ábalos, la señora Lastra y otros fontaneros de la Moncloa, y en última instancia el propio don Pedro Sánchez. No sé si es una gran defensa, porque eso lo que hace es dar una imagen de un candidato teleñeco, un candidato marioneta sumiso que obedece lo que le indican. En todo caso, don Ángel Gabilondo nunca fue un candidato creado en la Federación Socialista Madrileña, PSM, al que ni siquiera estaba afiliado. Fue desde el principio un candidato colocado desde la dirección nacional de don Pedro Sánchez, cuando él estaba en ese momento ejerciendo como responsable del consejo editorial del diario El País, y lo ficha para que reemplace a don Tomás Gómez por Madrid. Errática. Yo creo que se estudiará esta campaña como todo lo que no hay que hacer. Empezó presentándose con una opción para pescar en votos de Ciudadanos, eso vieron que no les funcionaba, se presentó con un perfil que él mismo hacía del insulto una virtud, ¿no? Cuando se reivindicaba como soso, hubo una presencia al principio de Sánchez, luego Sánchez desapareció, con este Pablo no, luego Pablo tenemos 12 días, luego se sumó al axioma de democracia o fascismo, y al final lo que tenemos es que a falta de muy poco para terminar el escrutinio,
Más Madrid está a 1.500 votos de igualarle o de superarle. Que yo creo que, aparte del error que ya hemos comentado de haber dirigido la campaña en primer lugar al electorado de Ciudadanos, luego el dilema democracia o fascismo en boca de Ángel Gabilondo no tiene credibilidad. Cuando hemos visto que con apenas el 20 y tantos % escrutado el PP llevaba gran ventaja en Rivas, Vaciamadrid, en Fuenlabrada, en Getafe, en Móstoles, municipios y distritos tradicionalmente de la izquierda. Toda la vida, y con alcaldes socialistas. O sea, no es simplemente que Ayuso haya revalidado su cargo de presidenta, es que ha colapsado el Partido Socialista. Pero no solo, con Ciudadanos no alcanzas, ¿eh? O sea, pero fíjate, yo creo que se le han ido más votos a Gabilondo, a Más Madrid, que al PP. Hombre, son bastantes más. No faltaba. Sí, porque al final el votante de izquierdas no le ha percibido útil, que era el voto útil de la izquierda, siempre se daba la alternativa. Esas veleidades de primero busco un voto de Ciudadanos, que ya no existía, es que cuando empieza a buscarlo ya se había ido. No lo atribuiría tanto al candidato ni al proyecto del Partido Socialista de Madrid, sino a la campaña que le ha sido diseñada desde el Palacio de la Moncloa. A mí me parece que esta noche el Partido Socialista cuando menos debería haber acompañado en esta derrota a Ángel Gabilondo, y alguno de los responsables de su estrategia de campaña debería de haber aparecido junto a él. Me parece que lo que tiene que hacer el Partido Socialista no es una labor solo en Madrid, porque los madrileños, aparte de que han votado a Ayuso, es verdad que Ayuso ha conseguido, en la primera parte de la campaña electoral, instalar un marco que era o ella o Pedro Sánchez. Por lo tanto, este plus que Pedro Sánchez tenía sobre la marca PSOE en el conjunto del territorio español, a lo mejor en Madrid no lo tiene tanto y es al revés. En vez de sumar votos, resta votos en Madrid. Por lo tanto, este resultado es imputable, una parte proporcional, al presidente del Gobierno, puesto que él mismo aceptó el marco que diseñó Ayuso para la primera parte de la campaña electoral y no hay más. Decíamos antes, lo comparábamos con la situación de Más Madrid y de la campaña de Mónica García. Es que en la realidad ya están en empate, y lo que demuestra es que el proyecto del PSOE no ha captado a las nuevas generaciones progresistas de la Comunidad de Madrid, no ha captado. Ahora tenía un tono verdaderamente de hundimiento, pero es que el hundimiento del PSOE es catastrófico en Madrid. Es que el resultado es para replantearlo absolutamente todo, al máximo nivel, porque esta no ha sido la campaña de Ángel Gabilondo, ni la ha diseñado él, ni es la que él quería. A ver, yo... Sí, no, es que me parece que esa crítica está muy sentada en razón, ¿no? A mí me parece que... Vamos a ver, me parece que el Partido Socialista en Madrid tiene un magnífico candidato, ¿eh? Se ha hablado mucho de que hubiera sido mejor presidente de la comunidad que no candidato. No es verdad, era un magnífico candidato si lo hubieran dejado ser él, ¿no? Es decir, si lo hubieran dejado poder explayar lo que él al principio comenzó además a introducir, ¿no? Porque... antes se hablaba de liderazgo de Ayuso. Claro, lo que hizo Ayuso fue muy inteligente porque enseguida puso un marco, que es, libertad o comunismo, ¿no? Claro, cuando te ponen ese marco, tú no puedes contestar con otro marco, sino que tienes que romper el marco, ¿no? Porque entonces ya entras en el presupuesto, ¿no? que ha establecido ella, ¿no? Y entraron, ¿no? Entonces, en vez de decir... Tú lo que quieres es irte de rositas y no rendir cuentas por cómo se ha gestionado la crisis sanitaria con la pandemia. Pues no, democracia o fascismo. Bueno, en medio estuvo el debate de Telemadrid donde fueron hablando de gestión. Sí, pero ¿cuánto duró? Porque ese debate salió muy bien para la izquierda. Pero inmediatamente, ya en cuanto se rompió el segundo debate y se entró ya todos en la misma dinámica, ahí fue cuando se rompió, digamos, la posibilidad de haber hecho una campaña con mucha mayor eficacia, ¿no? Porque claro, si tú te escapas de la dinámica a la que te quiere llevar el contrario, lo acabas superando, pero si tú entras en esa misma dinámica... Digo, yo no soy un experto en comunicación electoral y tal, entonces estás perdido, ¿no? Y yo creo que eso le entró directamente al trapo la izquierda a Isabel Díaz Ayuso. Mariam. Me hace gracia que un tertuliano critique el eslogan democracia o fascismo delante de la señora Pepa Bueno, que no reacciona mucho, que fue una de las instigadoras de ese eslogan durante la campaña electoral. O se está con los demócratas o se está con los fascistas. En el caso de Vox quedan en cuarto lugar y por debajo de los 15 escaños, lo cual, según sus palabras, sería una derrota o por lo menos un resultado peor
al que habían puesto en sus expectativas, que era eso, 15 escaños. Pero en el consuelo les queda el no haber sido fagocitados por la señora Díaz Ayuso, que no ha conseguido quitarles ningún escaño, porque de hecho han ganado uno. Hoy celebramos en Vox que hemos cumplido el objetivo de que no entrara la izquierda en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y nosotros, bueno, pues ahora estos 2 años nos vamos a dedicar a defender a nuestros votantes y defender nuestro programa, ¿no? La seguridad, acabar con el despilfarro político, bajar los impuestos, proteger a la familia, incentivar la natalidad y luchar contra las leyes de ideología de género y el adoctrinamiento en la educación de nuestros hijos. Que Vox tardaría poco en reclamar su condición de partido necesario para la investidura de Isabel Díaz Ayuso, y estamos escuchando ya a la señora Monasterio. Facilitaremos la investidura como presidente de la... 26%, o sea que en efecto es una mejora, pero digamos que tampoco es una arrolladora mejora la del partido Vox. El señor Abascal, que gusta, como en el otro extremo Podemos, de utilizar terminología de los años 30, pues le gusta decir esto de que han vencido al Frente Popular. Siempre que escucho esto me pregunto cuántos de los electores y de los votantes y de los ciudadanos entienden lo que está diciendo. O sea, ¿cuántos relacionan lo del Frente Popular con el tripartito? ¿Cuánto ha hecho Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y Adriana Lastra y el propio Gabilondo por ayudar a Vox a tener este resultado? Porque esto empezó, insisto, con que Vox no llegaba al 5% y se quedaba fuera. Ese que habla es don Ignacio Varela, que fue dirigente del PSOE en Madrid, del PSOE madrileño, se le consideraba próximo al señor Pérez Rubalcaba, y lo expulsó del partido don Pedro Sánchez porque era consejero de Caja Madrid, aunque nunca fue condenado por nada. Y digamos que su postura es un tanto crítica hacia el señor don Pedro Sánchez a partir de eso. Tenía 19, ahora no solo es que el PP esté en 44, sino que es que el siguiente partido en la derecha es Vox, que está en el 9, es decir, ahora mismo tiene 4 veces más votos que el siguiente partido del bloque, y Ciudadanos se convierte en un partido totalmente irrelevante. La normalización que parece haberse producido de un discurso que pone los pelos de punta, que criminaliza a menores no protegidos, que niega la violencia de género, que manda fuera del país a los conciudadanos que opinan de manera distinta. Todo esto lo hemos venido escuchando a lo largo de las últimas semanas, y el resultado electoral de Madrid dice 2 cosas. Dice que aguanta, y sí, se cumple el sondeo, incluso crece un poquito, pese a todo el territorio que le ha comido Isabel Díaz Ayuso, copiando prácticamente su discurso, Nacho. Y lo mejor de la noche es también, por el otro lado, que Ayuso no va a necesitar a Vox para gobernar. Al superar ella holgadamente a las 3 izquierdas juntas, la extrema derecha podrá contribuir a su investidura, pero no influirá en sus políticas. Y don Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, quedó en 5º lugar. Por lo tanto, no consiguió ningún tipo de movilización especial por el hecho de que el fundador del partido apareciera como cabeza de cartel. El único éxito que se le podía incluir es haber conseguido que el partido tuviera representación. Pero no se puede hablar de un triunfo demasiado holgado. Uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones. Dejo todos mis cargos, dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. Exclusión de a partir de ahí está metiéndonos un truño aquí el macho alfa que no era para tanto. Yo propongo que ya que está detrás Juan Carlos Monedero, que le hagan ministro de algo, ¿no? Ya puestos, a lo mejor animaría esto todo un poquito más, ¿no? Maripau. Bueno. Ya a modo de conclusión. Sí. Es que ya se había ido. Iglesias ya se había ido. A mí lo que me sorprende es que la gente vote a un candidato sabiendo que ese candidato ya se ha buscado la vida en una empresa privada, en un grupo poderoso de comunicación. Nada más. Entonces, no me sorprende, pero es que ya se había ido. Entonces, pero bueno, la gente lo vota, sabiendo que ya tenía pues un contrato, bueno, que ya estaba muy hablado. No estaría firmado, pero estaba ya muy hablado ese contrato. O casualidad, Podemos tenía
609.000 votos con Pablo Iglesias a la cabeza y el 17,2%. Hoy tiene un 7% escaso, a 2 puntos del tener representación parlamentaria, y 250.000 votos. Es decir, es una catástrofe también para Podemos los resultados de hoy con Pablo Iglesias a la cabeza, unido a los resultados catastróficos de Podemos que se vienen produciendo en Galicia, en el País Vasco. En las antiguas generales sacó el peor resultado de Podemos, Pablo Iglesias. Por tanto, era una dimisión anunciada. Él lo sabía. Él ha estado preparando su salida cuando dimitió en el gobierno. Incluso hay informaciones periodísticas que apuntan ya a que en los medios de comunicación se está labrando su futuro. Por tanto, para mí no es tal sorpresa, porque sobre todo con los malísimos resultados de hoy no había otra cosa que esperar. No solo eso, es que Íñigo Errejón ha conseguido lo que nunca consiguió Pablo Iglesias con el PSOE a nivel nacional, que es dar un sorpaso en la Comunidad de Madrid. Eso nunca lo consiguió, lo ha conseguido Íñigo Errejón, que recordemos que era su número 2. A mí me sorprende mucho que Pablo Iglesias desconociera el rechazo que él mismo provocaba en los votantes de izquierdas. Me sorprende. Me sorprendió mucho durante la campaña que creyera verdaderamente en su capacidad de movilización, porque, vamos, es decir, todos los sondeos los sondeos demoscópicos decían que él provocaba muchísimo rechazo y que era el político peor valorado. Con lo cual, yo creo que, a mí me parece que hace mucho que Pablo Iglesias se fue de la política, y creo que hoy simplemente ha sido la última escena. El desgaste político que tenía Pablo Iglesias era evidente y venía de antiguo. O sea, esto no se ha precipitado por las elecciones de Madrid, sino su propia gestión del partido, que ha ido expulsando a algunos de los mejores que finalmente han recalado en otros sitios, como por ejemplo en Más Madrid. Como obsesión, Nacho Corredor. Bueno, era un poco el punching ball, ¿no? El saco de boxeo de una parte del arco parlamentario, que servía como pretexto para criticar cualquier cosa que hiciera el gobierno, ¿no? Y probablemente su marcha quita ruido de la conversación pública y evita que la crítica sea meramente superficial, ¿no? Su propia personalidad... Pero Pedro Sánchez se queda sin un escudo, ¿eh? Sí, eso que también era la ventaja que tenía, poder echar la culpa de aquellas cosas malas a Iglesias y las buenas atribuírselas a él, ¿no? Él construyó su identidad, entre otras cosas, de que era una persona, un ciudadano de a pie, que no tenía grandes aspiraciones de poder, y probablemente algunas de las decisiones personales que tomó rompían con esa identidad, ¿no? Y haber dejado la vicepresidencia del gobierno, desde luego... Hombre, no deja de ser noticia que justo en la noche electoral, después de conocerse estos pésimos resultados para Unidas Podemos, anuncie su marcha. Sí, pero él ya lo había anunciado, o sea, ya se sabía que se iba. Sí, pero es verdad que la duda era si iba a aguantar o no en la Asamblea de Madrid, y que también dependía mucho de qué iba a ocurrir con los resultados de esta noche. Yo creo que la marcha de Iglesias, y lo voy a decir así de claro, es positiva para España. Él ha hablado de la crispación, de la polarización, también lo ha hecho antes Ábalos, cuando ha comparecido en Ferraz. Esta crispación no es casual, es el resultado de una estrategia deliberada que ha puesto en marcha en esta campaña, pero también mucho antes, la izquierda, para intentar movilizar al electorado. Y lo que ha pasado hoy es que la gente ha salido más a votar, pero no para votar a la izquierda, ha sido para votar a lo que ellos han demonizado desde que Ayuso es presidenta. Creo que Iglesias podría haber optado por ser elegante al marcharse, pero no lo ha hecho. Ha vuelto a situarse como víctima de una conspiración judeo-masónica, por la cual se le ha convertido en chivo expiatorio, pero la realidad es que su capital político llevaba mucho tiempo agotado, se había convertido en una caricatura de sí mismo, y al final es arrasado por las mismas cosas que él había creado. Con todo el equipo. Yo creo que no hemos recogido aquí una derivada que él ha apuntado someramente, que yo creo que además de por los resultados y por el final de su presencia en la escena política, hay que reconocer. Y yo creo que más allá de los errores propios que ha cometido Pablo Iglesias, que han sido muchos a lo largo de su corta trayectoria política, ha habido un acoso político y mediático contra el líder de Podemos y contra Unidas Podemos como no había habido en este país desde hacía muchos años contra una formación política. No puedo compartir el criterio de doña Esther Palomera del diario.es, que dice que don Pablo Iglesias también cae por la dura campaña mediática que ha habido contra él. No porque no sea verdad, porque claro que ha habido una campaña mediática contra el señor Iglesias, pero es que seguramente si le preguntamos a don Felipe González, él dirá
que hubo una campaña muy fuerte contra él. Y a lo mejor la señora Palomera no se acuerda, pero fue una campaña muy fuerte, de que era un dictador, de que el felipismo era una dictadura silenciosa, de que era una cueva de ladrones, de que era corrupción pura, de que era un asesino, de que era un criminal. Tampoco fue pequeña la campaña mediática que hubo contra el señor Aznar. Tampoco fue pequeña la campaña que hubo contra el señor Zapatero, terrorista, amigo de ETA, vendido a España. Quiero decir, aquí todos los políticos han tenido sus campañas. No hubo campañas contra don Julio Anguita o contra don Adolfo Suárez. Por tanto, no tengo claro que la campaña mediática que ha padecido el señor Iglesias sea muy diferente a la que han sufrido los otros, con cloacas y todas las demás cosas que ha habido. Y además, ninguno de los políticos, cuando sufre una campaña mediática contra ellos, es un niño indefenso. También tiene sus artillerías y sus hooligans que les defienden. Los tuvo el señor Suárez, los tuvo el señor González, los tuvo el señor Aznar, los tuvo el señor Rajoy y los ha tenido el señor Iglesias. Esto deja un panorama muy curioso a futuro. Me refiero a que vamos a encontrarnos después de estas elecciones con unos liderazgos en la derecha muy polarizados, muy agresivos, muy duros. El liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, el liderazgo de Santiago Abascal, las voces más estridentes probablemente de la política, mientras que en la izquierda quien representaba ese tono más duro dentro de la izquierda, que era Pablo Iglesias, decide que se va y será sustituido, casi con toda seguridad, por una ministra, ahora vicepresidenta, Yolanda Díaz, que tiene un perfil mucho menos duro a la hora de generar animadversión en los votantes del bloque contrario. Creo que esto demuestra hasta qué punto es rápida la política española. Bueno, muchos dicen que has cambiado la política de este país, pero también es verdad que la política te ha cambiado a ti. Pasaste de tener un partido lleno de amigos soñadores a bloquear a la mitad de ellos en tu grupo de WhatsApp. Pasaste de intentar hacerle un sorpaso al PSOE a pactar un gobierno con ellos. Y sobre todo pasaste de llevar camisas de Alcampo a ponerte la chaqueta de vicepresidente. Claro que ahí el cambio prácticamente no se nota porque las dos cosas te sientan igual de mal. Pablo, ¿qué ha sido tan pronto? Te quedaban tantas cosas por hacer, como aprobar una ley del alquiler, lo de subir los impuestos a las grandes fortunas, aquello de recuperar los 60.000 millones del rescate bancario, ponerle freno a las eléctricas, pero también es un poquito culpa tuya por marcarte retos imposibles. Vamos, que solo te faltó decir, prometer que Echenique iba a dejar de liarla en Twitter. Lo cual no quita que igual que cuando se retiró el señor Aznar o se retiró el señor Zapatero o se retiró el señor González, hubo gente en los medios que se frotó las manos, pues tampoco han faltado aquí los que no han disimulado mucho su alegría del fin político del señor Iglesias. Y como consecuencia final, Pablo Iglesias decide abandonar la política. Se va. Y todo esto empezó porque en Murcia alguien se vacunó cuando no le correspondía y PSOE y Ciudadanos presentaron una moción de censura. Iglesias acaba de anunciar que no va a tomar posesión de su acta de diputado, como ya sospechábamos todos aquí hace una hora y pico. Es muy duro, es verdad, ejercer de diputado de a pie en un parlamento regional. Hay que entenderlo, habiendo sido tantas cosas antes, y por tanto entiende que no le compensa ser diputado autonómico durante los 2 próximos años y ha decidido iniciar otra actividad. Hay que entenderlo, él lo presenta de otra manera, como un sacrificio que él hace. Chivo expiatorio por no parecer pesetero. ¿Ha hablado de cargos públicos o también de cargos orgánicos? No, también de partidos, sí. Yo creo que ha dicho que abandona todo. Da igual si el sueldo se lo paga el Estado. El sueldo se lo paga el Estado. Es un fracaso. Ahora, si uno realmente se ha presentado a unas elecciones porque quiere representar a los madrileños en un parlamento autonómico, pues lo suyo es que los represente en ese parlamento y que combata el fascismo en el Parlamento Autonómico de Madrid. Pero insisto en que entiende Iglesias que no le compensa y por eso está pues envolviendo en argumentos, digamos, más presentables su decisión. Lo combatirá en la tele. Bueno, si al final presenta o dirige un programa de televisión tendrá un sueldo, entiendo, y entonces ya tendrá que renunciar a la pensión. Del tipo más antidemocrático, más fascista y más estalinista, que a efectos prácticos viene a ser lo mismo que hemos conocido seguramente en los 44 años que llevamos de democracia. La verdad es que algo de culpa ha tenido en todo esto OK Diario, que contra viento y marea, en contra de la mayor parte de los medios de comunicación que estaban vendidos a Pablo Iglesias, pues desde el minuto 1 entendió que era una obligación moral sacarlo de la política. Iglesias abandona la política tras el batacazo de un partido que nació al calor del 15 de mayo y que puede morir también en mayo a manos de su discípulo Errejón.
El exlíder de Podemos dijo el 19 de mayo de 2020, cuando se tienen responsabilidades políticas hay que venir llorado de casa. Ahora le echan de la política con un tono victimista, calificándose de chivo expiatorio y atacando los resultados democráticos que han salido de las urnas, tal y como hizo Donald Trump. Al final, el lenguaje guerra civilista se ha conseguido anular. Una persona que se ha financiado a través de dos dictaduras, de la venezolana y la iraní. Una persona que jalea y loa a ETA. Una persona que es íntimo amigo de Otegi. Una persona que va de la manita de los golpistas catalanes. Yo creo que este es un momento importante y simbólico. Yo creo que este individuo entró en la política española hace 6 años, levantando la bandera del populismo insurreccional, poco menos, puso a la izquierda patas arriba y ha sido un auténtico veneno para el país y para la izquierda durante 6 años, sobre todo para la izquierda, ¿no? También para el país. Señor Iglesias, ya se lo dije en una ocasión, se fue Felipe González y no pasó nada, se fue Aznar y los españoles seguimos adelante, se fue Zapatero y Rajoy y ya veremos qué pasa con el actual presidente del gobierno. Ahora se va usted y tampoco va a pasar nada. Los ciudadanos seguiremos siendo libres y haciendo nuestras vidas. Solo le pido que cierre la puerta giratoria al salir. Y bueno, dicho todo lo cual, hoy queda más claro que nunca quiénes son los animales que primero saltan de un barco. Y nada más, querido Pablo, que te vaya muy bien en el infierno. Quienes a lo mejor no tienen ya mucha gente que les defiendan son los de Ciudadanos. Pero este hundimiento de Ciudadanos, y que también ha costado la cabeza a don Pablo Iglesias, empezó por las mociones de censura en Murcia, Castilla y León y la supuesta moción de censura de Madrid. Algo que, según el señor Toni Bolaño, fue elaborado por unos cuantos cerebros pensantes del PSOE y de Ciudadanos que no dimitieron. Porque es que el Partido Socialista de Madrid, lo hemos dicho justo al inicio de esta conversación, ¿dónde ha estado en los 2 últimos años? ¿Dónde ha estado? Y luego déjame decir una cosa que me costará algún capón, pero Pablo Iglesias ha dimitido. ¿Ha dimitido alguien en el PSOE? ¿Ha dimitido el candidato? Bueno, ¿Ha dimitido alguien de los grandes estrategas de la operación de Murcia? Acordaros que el 8 de marzo, 9 de marzo, la política estaba, digamos, en un momento estable. Habían pasado a las elecciones catalanas, los movimientos eran mínimos, o sea, la perspectiva de que la pandemia empezara a superarse, los fondos europeos y demás. Y luego un grupo de personas decide hacer una gran operación que acaba con la desaparición de Ciudadanos y la convocatoria electoral en Madrid. Nadie ha asumido eso. Incluso estos mensajes que te lanzan desde el Partido Socialista de Madrid. ¿Dónde estaba el Partido Socialista de Madrid para adelantarse a una convocatoria electoral? Que llegaron tarde, mal y nunca. José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Adriana Lastra, Félix Bolaños. O sea, nombres y apellidos. No, evidentemente al final esos son los que montan la operación con Carlos Cuadrado de Ciudadanos. Y entonces, bueno, pero o sea, el cambio del escenario político nacional se produce después de esa gran operación, vamos, inteligentísima operación. La controversia que hay con los expolíticos reciclados en tertulianos como don Ignacio Varela o el señor Toni Bolaño es que no sabemos si hay una parte de ajuste de cuentas en sus reflexiones. Pero quizás sea interesante recordar para terminar cómo fue aquella operación de las mociones de censura en la que Ciudadanos prácticamente se autodestruyó. Más Madrid y PSOE presentaban en paralelo 2 mociones de censura. Nosotros tenemos que reaccionar y así lo hacemos, pues proponiendo una moción de censura para poder hacer otro gobierno en Madrid, otra mayoría. Vamos a trabajar para lograr otras mayorías, para dar estabilidad también. De momento. Buenas noches. Una cadena de mociones de censura sacude la política española de sur a norte. Una de las consecuencias está en Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha roto con Ciudadanos, ha convocado elecciones por temor a réplicas en la capital. Minutos después, la oposición presentaba mociones de censura contra ella y la mesa del Parlamento Regional las admitía. Era el vicepresidente de la comunidad. De facto, rompe el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos y rompe este acuerdo
de forma unilateral. Decía sentirse traicionado y hablaba de grave irresponsabilidad de Ayuso. Por un capricho personal y electoral, seguramente inducido por su entorno. Ayuso asegura que ha tomado la decisión porque si no habría pasado lo de Murcia en Madrid. Después de lo visto y leído, si no tomo esta decisión, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura. Aguado lo niega y en redes sociales dice que miente, pero ella insiste. Quiero poner en manos de los madrileños precisamente eso, su futuro. No quiero que se lo arrebaten en los despachos sin que ellos hablen en las urnas. Acto seguido ha destituido a todos los consejeros de Ciudadanos. Ciudadanos señala a Ayuso como responsable. Tu capricho lo ha dinamitado todo. La que has liado, escribe su exvicepresidente. Muy delicada a Ciudadanos. El partido ya estaba tocado por el resultado en las elecciones catalanas. Inés Arrimadas trata ahora de zanjar la crisis ampliando su ejecutiva y sin dimisiones. Si ha servido de algo esto que ha ocurrido, es que se ha visto, se ha destapado una operación para intentar acabar con Ciudadanos, con un partido que para unos y para otros es un partido incómodo. El que falta en esta foto es Toni Cantó, que ha estallado en mitad de la reunión y se ha marchado. Obviamente dimito. Inés Arrimadas podía elegir entre proteger al partido o proteger a su ejecutiva. Y ha elegido proteger a la ejecutiva. No han dimitido los responsables de la estrategia, a los que muchos culpan del terremoto político que se ha desatado tras las mociones de censura en Murcia. Pero Carlos Cuadrado y José María Espejo dan un paso a un lado. Los hombres fuertes de Inés Arrimadas pierden poder, abandonan las vicesecretarías del partido, aunque seguirán en la cúpula. El partido nuevo golpe al liderazgo de Arrimadas en Ciudadanos, ficha por el PP Fran Hervías, el que fuera secretario de organización y que construyó el partido con Rivera. Asegura Hervías que Ciudadanos es parte del problema y no de la solución. Y le responde Edmundo Val: Ciudadanos no es el partido de los que se venden, le dice. Ciudadanos es honrado y no compra voluntades. No ha guardado usted mucho luto, ¿eh? Ha sido llegar y besar el santo. Bueno, no, la verdad es que yo lo que he hecho es claramente viendo cómo el partido se ha convertido en una muleta del sanchismo, ha comenzado a jugar a los puestos y las sillas y ha abandonado lamentablemente esos valores liberales y esos valores y esos principios con los que construimos el proyecto en el conjunto de España. Yo lo que he hecho es, ante la situación de emergencia nacional que estamos viviendo, y esa emergencia nacional y ese problema que vive España tiene nombres y apellidos, que es Sánchez e Iglesias, yo lo que he hecho es, por el bien de España, por el bien de mi país, es dejar mis cargos en Ciudadanos, es dejar mis cargos orgánicos y el Senado en Ciudadanos, y me he sumado, lógicamente, a trabajar por España y hacerlo con el único proyecto que yo creo que puede ganar en las urnas al sanchismo, que puede hacer que España tenga un proyecto de país que anteponga el interés de España al interés de los votos y las siglas, y ese proyecto lo representa Pablo Casado, y por eso yo lo que he hecho es ponerme a trabajar para que España tenga por fin un gobierno que piense en los españoles y no piense tanto en los tecnicismos. Siguen las dimisiones en Ciudadanos. Los diputados Marta Barbán y Sergio Bravezo dejan el partido. Bravezo denuncia presiones para apoyar una moción de censura contra Ayuso. Ignacio Aguado ha insultado a la presidenta Díaz Ayuso, una compañera de gobierno. El todavía líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, considera que las elecciones son un capricho de la presidenta Ayuso, a quien califica de desleal, irresponsable y pirómana, aunque no descarta alianzas con el Partido Popular. No, claro que no estoy diciendo que no. Entre otras cosas porque tengo un acuerdo firmado. Y si desde luego depende de nosotros y de Ciudadanos, Pablo Iglesias no va a gobernar la Comunidad de Madrid. Ciudadanos se queda con 9 diputados en el Congreso después de la baja de Pablo Cambronero. Se marcha acusando al partido de entrar en una deriva sanchista. Cambronero se da de baja en Ciudadanos, entra en el grupo mixto. La formación naranja le ha pedido que entregue su acta. También va a expulsar al senador Emilio Argüeso. Le acusan de incitar al transfugismo a cargos y afiliados. Ha supuesto la mayor crisis de un partido que ya estaba muy tocado en los últimos meses. Con Albert Rivera al frente ya cayó de los 57 diputados en el Congreso a solo 10 en las últimas elecciones. En el Senado pasó de 13 a 12 también en los últimos comicios nacionales.
Y en Cataluña, en el Parlamento, en su gran feudo inicial, perdió 30 escaños en las elecciones del pasado mes de febrero. Las consecuencias de la moción en Murcia han hundido todavía más al partido con divisiones y abandonos. En el Congreso, un diputado se ha pasado al grupo mixto, se quedan por tanto con 9, otra ha renunciado al acta. En el Senado, varios habían dejado el puesto, ahora 2 más se pasan al grupo mixto, es decir que a partir de junio podrían quedarse sin grupo parlamentario. Ciudadanos todavía no tiene candidato oficial. Algunos dirigentes se han movilizado para evitar que Aguado encabece la lista. Begoña Villacís pone en valor el trabajo hecho. Yo creo que Aguado ha hecho un trabajazo realmente como vicepresidente. Denunciando una operación orquestada por el PP para atraer a los cargos de Ciudadanos, y hoy el número 2 de los populares tiraba la caña otra vez. Por tanto, toda esa gente que quiere poner por encima de los intereses particulares, los intereses de España, tiene en el Partido Popular su casa. Eso mientras siguen las deserciones. Marta Martín deja el partido y su escaño en el Congreso con un recado. Espera que quien lo ocupe no dé alas al nacionalismo ni a la corrupción. Así, Ciudadanos mantiene sus 9 diputados después de perder el de Pablo Cambronero, que se fue al grupo mixto. Lo mismo han hecho en el Senado Ruth Goñi y Emilio Argüeso. Eso deja a Ciudadanos sin senadores suficientes para tener grupo propio y sin la subvención correspondiente, casi 350.000 euros al año. La última baja, la del diputado de la Asamblea de Madrid, Enrique Martínez Cantero. La crisis de Ciudadanos se ha llevado por delante en las últimas horas a 2 de sus representantes más conocidos. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido acaba de anunciar que deja la política. En esas imágenes le veíamos jurar el cargo como presidente de la comunidad el 21 de mayo de 2018. En las elecciones de 2019 se presentó por Ciudadanos y fue nombrado consejero de Transportes. La semana pasada fue cesado por Ayuso. Anoche, Ignacio Aguado se hacía a un lado para que Edmundo Val lidere la candidatura el 4 de mayo. Ciudadanos apuesta por Edmundo Val para que la formación no se quede fuera de la Asamblea de Madrid. Que nadie nos quite la moderación, el sentido común, la política útil. Me niego radicalmente a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos. Aguado llamó a Val personalmente para decirle que le consideraba la mejor opción y este alababa el trabajo del exvicepresidente. Tú has aguantado, has resistido, solo pensando en el bien de los madrileños. Val tendrá que decidir si renuncia ahora a su acta de diputado y a su portavocía en el Congreso o aguanta hasta que empiece la campaña. Esto supone cerrar una etapa de mi vida que ha sido apasionante. Aguado, que ha recibido el apoyo de compañeros como Juan Marín, agradecía emocionado el trabajo de todo su equipo. De gente honesta, excelentes profesionales y sobre todo buenas personas. Hoy estamos, como todos ustedes comprenderán, en una noche dura para este partido, para el centro político, para la moderación, para la sensatez, que es lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa en esta campaña electoral. Moderación, sensatez y propuestas. Hoy estamos ante un mal resultado, que no es un mal resultado para Ciudadanos, que es un mal resultado para los madrileños y para los españoles. Sobre Edmundo Val no hay que hacer mucha sangre, pero es verdad que ese mensaje de los madrileños no han entendido no me acaba de convencer, ¿no? No podemos echar la culpa a los madrileños, algo de culpa tendrá Ciudadanos en todo lo que le lleva pasando desde unas cuantas elecciones. Y lo digo porque hoy, esta noche aquí, muere la nueva política. Sí, hoy casi ha desaparecido Ciudadanos y se va el máximo representante de Podemos, y en ese sentido lo hace después de una campaña especialmente bronca, una campaña en la que él ha tenido un protagonismo especial y ha quedado como última fuerza, de manera que se manda un mensaje claro a una manera de hacer política también. Bueno, o sea, ya es circunstancia casual o no que la nueva política se haya malogrado el mismo día por diferentes motivos y por distintas razones, ¿no? Me refiero a que Ciudadanos se extingue y que el líder de Podemos capitula. Lo hace además, yo creo que de una forma arrogante, como si... Pero yo no creo que podamos dar a Podemos por muerto, ni muchísimo menos. Creo que la nueva política, que no las siglas, los partidos que salieron de todo ese proceso, la nueva política está para quedarse, entre otras cosas, porque si no, como estamos viendo en los resultados de algunos
entre comillas, viejos partidos, no conectan con todo el grueso del electorado que quieren conectar. Y yo creo que en ese sentido es indudable la aportación que esa nueva política ha hecho. Y otra cuestión es los errores por el camino, porque se analizará ya con perspectiva histórica cómo ha cambiado el diseño político en este país con los errores de Albert Rivera, por ejemplo. Nos queda minuto y medio. Pues no sé si vosotros visteis lo mismo que yo vi en el año 15, pero yo escuché a dos personas, dos líderes políticos, que fundaron dos partidos políticos en los que iban a acabar con lo malo del bipartidismo e iban a regenerar la vida política e iban a sustituir a la clase política dirigente e iban a hacer que España fuera un país mucho mejor del que era. Bueno, esas dos personas que prometieron eso a todos los españoles y que gracias a eso sacaron casi 10 millones de votos, esas dos personas han fracasado de medio a medio. Han tenido que dimitir, pero no han tenido que dimitir porque sean muy ejemplares, han tenido que dimitir porque han fracasado.